Hello everybody, how are you today? I'm Teacher Tony and this is Intent Online. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Teacher Tony y esto es Intent Online. Bien, el día de hoy vamos a checar un tema muy particular y un tema que a mucha gente ha conflictuado en sus vidas cuando están tratando de aprender el idioma inglés. El uso correcto de las palabras do y does. Ok, estas palabras, ¿qué onda? La gente cuando empieza a aprender el idioma, pues normalmente empieza con verbo to be y cosas así, pero cuando empiezan con el do y el does es donde ya como que su vida empieza a tener ahí un conflicto muy grave. Pero el do y el does realmente son palabras muy fáciles de entender. Tenemos diferentes usos, eso también es algo que nosotros necesitamos saber cuando estamos aprendiendo el idioma inglés. Hay muchísimas palabras, así como en español, que la misma palabra significa distintas cosas o tiene diferentes significados. Entonces, tenemos que entender muy bien eso. La palabra do o does tienen muchísimos significados. Bueno, muchísimos, a lo mejor exageré. Pero hoy voy a tratar de resumir los usos en ejemplos muy claros y en los usos cotidianos o comunes en el idioma inglés. Vamos a empezar con la palabra do como verbo. Ok, do, verbo, hacer. Y mucha gente entra al detalle. Oye, pero es que make también es hacer. Bueno, hay una diferencia muy grande entre make, hacer, y do, hacer. Sin embargo, la diferencia se puede reducir a do es para cosas que tú vas a hacer utilizando el intelecto, o cuando quieres mencionar cosas que es como la lógica. Es un verbo lógico. Por ejemplo, cuando yo te digo, yo hago los trastes, ¿tú qué te imaginas? Que es que voy a hacer los trastes en casa cuando estamos repartiendo las labores, ¿no? Digo, no sé ustedes, pero por ejemplo nosotros en casa es, ok, a ver, ¿quién hace los trastes? ¿O quién se echa los trastes? ¿A poco no? ¿Quién se echa los trastes? Yo me echo los trastes. No, yo me echo la sala. Sale, tú te echas el baño y la mamá dice, bueno, pues yo me echo a dormir. No. Nada más es el verbo. Ok, eso ya es otra cosa. Entonces, yo me echo los trastes o yo hago los trastes. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a poner a elaborarlos? No, ¿verdad? Porque eso sería make. Make es un verbo que utilizas para hacer cosas cuando ocupas tus habilidades físicas. ¿Ok? Entonces, do es para cosas mentales o para verbos que vas a obviar. Por ejemplo, en el caso de los trastes, I'll do the dishes. I'll do the laundry. Laundry entendamos que es ropa sucia. I'll do the laundry. ¿Qué te imaginas, que yo estoy tratando de decirte cuando digo I'll do the laundry? ¿Yo hago la ropa sucia? O sea que yo me pongo toda la ropa y yo la ensucio. No, ¿verdad? Entonces, yo hago la ropa sucia. I'll do the laundry. ¿Ok? Vamos a hacer la despensa. I'll do the groceries. Let's do the groceries. También ahí aplicaríamos el verbo do. ¿Ok? Esto es como verbo. Ahora, el verbo do para las personas I, you, we, and they se va a utilizar así, do. Obviamente estamos hablando del presente. Pero para las personas he, she, and it, no vamos a decir do, vamos a decir does. ¿Ok? Tengamos mucho cuidado con la pronunciación. No es dos. Porque mucha gente dice dos. No es dos, es da. Vamos a abrir un poco más la boca de lo normal. Da. Y entonces pronunciamos does. ¿Ok? Does. Esto es como verbo. Entonces repasemos. I, you, we, they, do, he, she, it, does. Y lo vamos a utilizar para decir el verbo hacer. Yo hago algo, y cuando ese verbo también, o cuando un verbo normal en una actividad sea como lógico, también vas a utilizar el verbo do. ¿Ok? El verbo make se utiliza, recordemos, solamente fue como un paréntesis, el verbo make para hacer cosas manuales o con las habilidades físicas. ¿Ok? Bien. Y ahora, el otro uso de la palabra do y does es como auxiliar. ¿Qué es eso de auxiliar? En algunos lados les llaman modals. Bueno, gramaticalmente hablando sí es un modal, pero en muchas escuelas le llamamos auxiliaries. ¿Por qué le llamamos auxiliares? Porque son palabras que nos van a auxiliar
valga el nombre, por eso se llaman auxiliares, porque nos van a auxiliar, es decir, nos van a ayudar a que nosotros podamos comprender qué es la estructura que yo estoy diciendo. ¿Qué tiempo verbal es? ¿Es presente, es pasado, es futuro? Para eso nos sirven los auxiliares, para poder identificar los tiempos verbales. Ahora, en las preguntas es muy común que utilicemos el auxiliar do y el auxiliar does de acuerdo a los mismos usos del verbo. Para I, you, we, they, do; para he, she, it, does. ¿Ok? Ahora, si tú tienes entonces los auxiliares al principio de la pregunta o al principio de una oración, tú tienes que identificar que eso, tienes que saber que eso es una pregunta. ¿Por qué lo hacen así? Porque es inglés. Hay mucha gente que viene a vernos o que viene a las escuelas con este tipo de preguntas. ¿Pero por qué le ponen el luz? Digo, así, todos nos ven sentaditos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque así es el inglés. ¿Pero por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió y dijeron todos los demás de la mesa, sí, está chido eso, vamos a hacerlo. Y lo hacen. ¿Pero por qué? Pues para complicarte la vida. ¿Pero por qué? Pues porque así es. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que no tenemos que entender por qué. Tenemos que entender para qué sirve y cómo se usa. Más allá de un por qué se usa así, es para qué sirve, para qué se usa y cómo se usa. Esas son las palabras correctas o las preguntas correctas que te tienes que hacer cuando tú veas una palabra en inglés o cuando tú veas un uso distinto en inglés. En lugar de preguntar por qué, es pero ¿para qué? Pues para esto. Ah, ok. ¿Y cómo se usa? Así. Oh, perfecto, ya. No te claves, porque si te clavas, empezamos con broncas de que no, es que no le entiendo, es que no se puede. Ahora, otra cosa, tampoco trates de traducir, porque las preguntas do y does no tienen significado. Si tú tratas de entender cuál es el significado de do y does en las preguntas o como auxiliar en una oración, no vamos a entender, nunca vas a encontrar el significado y entonces no le vas a entender porque a fuerza quieres la traducción literal. No la hay. Entonces, recuerda, en las oraciones en presente simple, cuando tengas la palabra do como auxiliar, no tiene traducción. Teacher, I have a question. ¿Cómo voy a saber cuando sea un auxiliar y cuando sea un verbo? Ah, qué buena pregunta, Teacher Tony. Esa pregunta se va a responder de la forma más simple que te puedas imaginar. La posición de la palabra dentro de la oración. Los auxiliares se van a colocar siempre antes de la persona cuando es pregunta y después de la persona, pero antes de otro verbo cuando no es pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir I don't like that. I don't like fish. Ok, no me gusta el pescado. I don't like fish. I don't like seafood either. Tampoco me gusta la comida del mar, los mariscos. Perdón, no como nada de mar. I don't like it. I simply don't like it. Simplemente no me gusta. Pero fíjate cómo lo estoy expresando. I don't like it. Don't. Después del verbo, después de la persona, pero antes del verbo. En este caso el verbo es like. Don't es mi auxiliar y la persona I don't like it. ¿Ok? Entonces, así es como yo lo voy a identificar. Do y otro verbo juntos no hacen match, no van. Porque no puedes decir, yo hago lavar, yo hago correr. No puedes decir eso, ni en español. Entonces tendríamos que entender que es precisamente esos verbos o esas palabras van a funcionar en ese caso como un auxiliar y no como un verbo. ¿Ok? Si te das cuenta, y a lo largo de los videos anteriores, el inglés es un poquito de análisis. Tienes que aprender a analizar las oraciones la primera vez, y ya que entendiste y que digeriste cómo se usa, entonces lo llevas a la práctica. ¿Ok? Llevamos esos dos usos. Tenemos un uso más. Este otro uso es cuando el auxiliar do, porque sigue siendo auxiliar do y auxiliar dos, lo pones exactamente como si fuera una oración negativa. Persona, do, en afirmativo, y luego un verbo. Por ejemplo, yo podría decirte, I do love English. ¿Qué quiere decir eso?
énfasis, como decir realmente, a mí de veras, como decía el burro de Shrek, de veritas, me gusta el inglés. I do love English. I do love my wife. Okay? I do love Mexico. De veras me encanta México, de veras amo mi país. What do you love? Do you really love it? ¿Qué amas? ¿Qué te gusta? ¿De verdad te gusta? Y ahí me podrías contestar, oh yes, I do love it. Como diciendo, oh sí, de veras me gusta. Entonces tenemos esos tres usos de la palabra do. Repasemos: verbo, hacer, auxiliar para preguntas y vamos a llamarle auxiliar para énfasis. ¿Ok? Ahora, dentro del auxiliar para preguntas y tomando el tema de preguntas, también lo puedo ocupar en las respuestas negativas. ¿Ok? ¿Cómo son las respuestas negativas? Vamos a utilizar el auxiliar do, does, con el negativo que es not, y lo puedo utilizar como contracción o puedo no utilizar la contracción, como tú quieras. El que venga y te diga, oye, es que tiene que ser con contracción, te está mintiendo. Las contracciones son opcionales. Tú puedes contraer los negativos o puedes no contraerlos y está bien. En el país en donde te parezca tú utilices contracción o sin contracción, te lo van a entender. Dependiendo de la región del país, no las ocupan, pero eso no significa que no te entiendan y que no sepan qué es y que no permitan el uso. En todas partes del mundo van a permitir el uso de las contracciones, pero por ejemplo, en la parte de Europa Central no utilizan mucho las contracciones, pero las permiten. Tú vas a Europa y les dices, hey, I don't like that, thank you very much, y te lo van a entender. ¿Ok? Entonces, don't y doesn't son los negativos. ¿Qué posición dentro de la oración lleva el don't y el doesn't? El que les había dicho hace un rato, en medio de la persona y el verbo. Justo ahí en medio vamos a colocar los auxiliares don't y doesn't. Recordemos, don't para las personas I, you, we, they, y doesn't para las personas he, she, it. ¿Ok? Bien, espero que mi explicación haya sido clara. De repente yo sé que se me traba la lengua y se me lengua la traba. De repente yo sé que también se me van por ahí algunas cosillas. Si algo me faltó, por favor, pregúntamelo en los comentarios. Ya sabes, si te gustó el video, si te ha sido de utilidad, por favor regálanos un like. No cuesta nada, solo dale click en like. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho e invita a tus amigos a que se suscriban al canal, porque yo sé que estas clases no nada más sirven para los que están estudiando inglés, sino para aquellos que también quieren estudiar inglés. Recuerda, solo en Inten vive el inglés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, y en nuestra página web que está en la elaboración, www.inten.com, y entonces tendrás todavía más información y más lugares de donde sacar para poder aprender este bellísimo idioma que es el idioma inglés. ¿Ok? Recuerda, yo soy Teacher Tony y esto es Inten Online. Hasta la próxima.